decía a nuestra hermana líder que estábamos pasando por un momento difícil. Mi esposa tuvo una caída y se fracturó su brazo derecho. Estuvo 40 días, yo tenía que estar con ella y hacer todo con ella. Y gracias a Dios ahora ya está en terapia. Y yo pues tuve que ir a la parte, como decir, privada, porque no llegaba el tiempo para mi terapia, mucho tiempo, y tuve que irme a la parte privada, y ahora estoy en una terapia en mis pies. Llevo la tercera, muy dolorosa, pero yo sé que el Señor está en todo. Está usando todo para bendecirme y bueno, así que yo le dije a la iglesia que me tocó predicar el domingo y les enseño, porque sigo dando clase los jueves, y yo le digo a ellos, miren, las cosas pasan y nada es duradero, todo pasa. Amén. Los desiertos que pasamos, los pasamos, pero van a pasar. Amén. Así que lo que tenemos es que darle gracias al Señor. Amén. El gozo que nosotros tenemos no depende de las circunstancias por las que pasamos. No, Señor. Usted puede estar pasando por una, dicen en mi país, mala racha, un mal momento, mala situación. Pero si el Señor está con usted, eso pasará. Amén. Eso va a pasar. Porque en el Señor, las cosas que nos suceden, más bien Él las permite para hacernos crecer, madurar y afirmarnos. Amén. Así que no le tenga miedo a esos momentos. Dele gracias a Dios por todo. Amén. Así como dije, sigo sirviendo al Señor. Estoy los jueves dando clase. También estoy atendiendo en Sagunto a las personas que necesitan orientación. Como ustedes saben, soy psicoterapeuta. He estudiado, el Señor me ha permitido estudiar para ayudar a la gente, y estoy ahí toda la tarde, a las 7 termino y entro a dar clase, y doy clases de 7 a 8:30, algo así por allí. Y estamos ahorita en el libro de los Hechos, y estoy usando el libro de los Hechos para dar capacitación en todo el trayecto del libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos verso a verso, pero estamos tomando todo lo que es doctrinal, todo lo que es enseñanza, todo lo que la iglesia primitiva le funcionó. Estamos retomándolo para de esa manera aprender mucho, y hay una riqueza enorme en todo esto. Así que están invitados, aquellos que tienen carro, acérquense allí los jueves a las 7. Estamos para escudriñar la palabra juntos. Amén. Y bueno, sigo orando para que el Señor me dé la oportunidad de venir con más tiempo también aquí a Giria para ayudar en la enseñanza y también en la consejería. Pero el Señor todo lo tiene en su tiempo. Yo estoy orando y haciendo lo que me toca, pero el Señor sabrá en qué momento va a pasar. Así que bueno, gracias por todo, gracias por recibirme. Quiero compartir la palabra del Señor, para eso me ha traído el Señor. Quiero hablarles hoy acerca de la oración y la voluntad de Dios. Y quiero invitarlos a que ustedes abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, 9, versículos 9 y 10. Yo voy a leer en la versión de Reina Valera 60, a lo mejor usted tiene otra versión, pero
escuche. Quiero pedirle por favor que escuche, porque, y si puede tomar nota, tome nota, porque hay una enseñanza rica que podemos aprender juntos, y es importante que tengamos nuestra mente centrada en el Señor, en la enseñanza, y que no haya nada que pueda interrumpir. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Colosenses dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Pueden sentarse. Ya nuestro hermano oró y estamos entendiendo que el Señor está aquí y el Señor va a bendecirnos a través de su palabra. Para mí es muy significativo este versículo. Aquí me inspiró el Señor para escribir mi segundo libro de la verdadera inteligencia espiritual, porque el apóstol Pablo menciona esa inteligencia espiritual y me enseñó mucho en investigar acerca de ello, ¿verdad? Pero es un versículo muy rico. Pero quiero decirles, contarles algo acerca de una mujer que cayó enferma y le preguntaron que si quería morir o vivir. Y ella contestó, bueno, lo que Dios quiera. No es la respuesta. Pero uno de los que estaban ahí presentes, pues le dijo, y si Dios le dejara a tu voluntad que cogieras y decidieras, ¿qué escogerías? Bueno, la mujer dijo, bueno, si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él que decidiera. Les cuento esto porque tiene que ver con lo que voy a hablar. Y la verdad central de todo esto es que quiero que aprendamos que nuestra oración debe de considerar la voluntad de Dios. Debemos de conocer la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos lleva el apóstol Pablo. Para darles un contexto general y una introducción, esta carta de los Colosenses, muchos sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿ok? Y era posible que él en ese momento que la escribió estaba preso, ¿no? Y fue una carta que fue dirigida pues a la comunidad o a la congregación que estaba, la iglesia que estaba en Colosas. Y esta congregación, esta pequeña iglesia, había sido fundada por un colaborador muy bueno que Pablo tenía, que era Epafras, ¿verdad? Y esta pequeña iglesia estaba pasando por momentos difíciles porque estaba enfrentándose a influencias de enseñanzas erróneas, ¿ok? Estas enseñanzas que estaban allí como tratando de influenciar a esta congregación era como una combinación de elementos que tenía el judaísmo y el paganismo. O sea, era algo que iba a hacer daño a la congregación. Entonces, Pablo está al tanto de todo esto. Y tomando y haciendo un contexto inmediato,
aquí en estos versículos del 3 al 8, Pablo expresa esa gratitud a Dios por estas personas, por esta congregación, y él destaca de alguna manera, y lo hemos leído, la fe que ellos tenían en el Señor y el amor por todos ellos, ¿verdad? Y el apóstol reconoce la fe que se ha extendido por muchos lugares y que en muchos lugares se ha escuchado acerca de todo esto y lo que tiene que ver con la predicación, el testimonio de este líder Epafras, ¿verdad?, que se había extendido, y él de alguna manera, como era ayudante del apóstol Pablo, pues había informado de todo esto que estaba ocurriendo en un estado espiritual del grupo. Cuando vemos del verso 9 y 10, vamos a ver detalladamente cosas, y yo quiero que rápidamente lo podamos observar allí en su Biblia. El apóstol Pablo ora específicamente por los colosenses, como dije, y por esa esencia de lo que ellos tenían en su corazón, y la esencia misma de la oración de él era que ellos pudieran crecer en su relación con Dios a través de el conocimiento y sabiduría espiritual. O sea, ellos necesitaban ese conocimiento y necesitaban esa inteligencia espiritual, esa sabiduría espiritual. Y era una oración continua. Pablo no cesaba de orar por ellos. Era una intercesión constante, y él mostraba de alguna manera su amor y el cuidado que él tenía, ese cuidado pastoral, ¿verdad?, hacia ellos. Y estaba, como todo pastor, preocupado por el crecimiento espiritual de ellos. Pero también ese conocimiento y sabiduría espiritual, Pablo lo expresa pidiendo que los creyentes sean llenos de ese conocimiento, que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad y con toda sabiduría, ¿ok? Que ese conocimiento no se quede solamente en conocimiento, sino que ellos lo puedan practicar, y esa práctica se convierte en sabiduría, lo que él llamaba inteligencia espiritual, que no era más que vivir acorde con lo que el Señor me está enseñando. Y eso es lo que el apóstol Pablo pide, y que lleven una vida digna del Señor, dice en el verso 10. El propósito de este conocimiento espiritual es que los creyentes anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, en todo. Pablo de alguna manera insta a vivir de una manera que refleje, que nosotros podamos reflejar esa fe en Cristo Jesús. Entonces, no es que simplemente nuestro olor sea oveja, sino que seamos ovejas del Señor. No, que nuestro olor no sea solamente de hijos de Dios, sino que seamos hijos de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está llevándonos, que esa fe sea digna de esa transformación, que demos testimonio de esa transformación que hay en nosotros. Habla de fruto en buenas obras y en crecimiento espiritual. Pablo lo menciona, llevar frutos en toda buena obra, dice, y él se está refiriendo a las acciones que demuestra una vida transformada. Y además el crecimiento en el conocimiento de Dios es un proceso continuo, es un proceso que se va dando. No es que usted va a adquirir la inteligencia del Señor de un día a otro. No, el apóstol mismo lo entiende, es un proceso. Pero es un proceso en el cual usted está, no el proceso está solo. Eso tiene que ver que usted entre al proceso que habla el Señor, porque ese proceso es el que le va a dar a
inmaduros. La iglesia contemporánea tiene un problema y es que somos inmaduros. El apóstol Pablo nos enseña de la madurez y es algo que no es el tema de la predicación, pero tenemos que madurar. A veces no podemos escuchar algo que nos moleste porque no nos gusta la iglesia. Ya el hermano Dani predicó algo que no me gusta, no regreso ahí a esa iglesia. ¿Sí? Apóstol Pablo, deberían de estar escuchando y no, hay que darle lechita y sopitas así con cuidadito, porque si le dan un sancocho, como dicen en mi pueblo, una sopa de carne, se daña el estómago de los chiquillos. Entonces, la madurez tiene que ver con nuestra capacidad para enfrentarnos a las cosas y saber cómo actuar. Eso es, a veces en el matrimonio pasa. Somos inmaduros y la madurez nos da, no, la culpa de ellos, la culpa del otro, la culpa de ellos, muchachos, la culpa de... Todos tienen la culpa menos nosotros. Eso es inmadurez. Entonces la madurez tiene que ver con la capacidad que Dios me da a mí para enfrentarme a las situaciones y salir adelante. Caray, ya tenemos que madurar en el Señor y hacer su voluntad. La voluntad es un propósito, la voluntad es ánimo, es deseo. En teología la voluntad es una potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Eso es en teología, eso es voluntad. Entonces, Dios quiere que conozcamos cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad de Él en mi vida. Y a veces andamos como cristianos perdidos, sin conocer la voluntad de Dios para nosotros. 3 preguntas quiero hacer para seguir desarrollando esto con ustedes. Primero, ¿la voluntad de Dios se puede clasificar? La primera pregunta. ¿La voluntad de Dios se puede clasificar? La segunda, ¿oramos para conocer la voluntad de Dios o porque conocemos la voluntad de Dios? ¿Oramos para conocer la voluntad de Dios o porque conocemos la voluntad de Dios? La tercera, ¿puede la oración cambiar la voluntad de Dios? 3 preguntas muy buenas. La clasificación de la voluntad de Dios. Está la voluntad permisiva. Escúcheme bien. La voluntad permisiva de Dios es un concepto teológico que se refiere a la idea de que Dios en su soberanía permite que sucedan ciertas cosas, circunstancias que no necesariamente son su deseo perfecto o ideal, pero que ocurren como parte quizás de un plan general, ¿verdad?, que pudiéramos decir. Entonces, en otras palabras, es cuando Dios permite que ocurra algo que Él no lo prueba en su voluntad perfecta, pero lo deja suceder por razones que forman parte de un propósito mucho más amplio. ¡Wow! Entonces, este concepto me ayuda a mí a entender, ¿verdad? Me ayuda a entender, por ejemplo, lo que pasó con Job. En la palabra de Dios me lo enseña. Donde Dios permite que Satanás haga algo y toque a Job. Ese no era el deseo directo de Dios, pero lo permitió para algo, porque había un propósito general que iba a tocar no solamente a Job, sino hasta nosotros mismos en el día de hoy. ¿Me entienden ustedes? Entonces, qué interesante es esa voluntad permisiva. Yo digo, hay hombres que dicen, Señor, dame a María, es que me gusta María, yo no quiero otra mujer sino María.
pero María no era. ¿Ven? Entonces, es algo que se permite, pero ¿qué más va a hacer el Señor? Él nos dio libre albedrío, ¿cierto? Amén. Y escogemos nosotros. A veces le pedimos al Señor, Señor, ¡pum! Y metemos la patota. Porque escogemos bajo nuestro criterio. Entonces, qué interesante es esto. Dios es maravilloso. Maravilloso. Entonces podemos decir que la voluntad permisiva es cuando Dios permite algo que no es necesariamente su voluntad perfecta, pero lo permite. Dios permite cosas buenas, pero también permite cosas malas, ¿verdad? ¿Para qué? Para probar nuestra fidelidad y nuestra convicción. Para que nosotros sepamos de qué estamos hechos en el Señor. Entonces, qué interesante. Voluntad condicional, la segunda. La voluntad condicional de Dios es un concepto también teológico que sostiene que ciertos aspectos del plan de Dios o de las acciones de Dios dependen de una respuesta humana o de ciertas condiciones que son establecidas. Esa es la voluntad condicional. En otras palabras, Dios tiene ciertos deseos o intenciones que se cumplirán si o solo si las personas cumplen con determinadas condiciones o requisitos. Esa es una voluntad condicional. Dios en la palabra nos enseña, Él hace promesas y las conseguimos. Llena la palabra de Dios de promesas, pero hay promesas condicionadas. Allí encontramos promesas que tienen condiciones. Que si se comportan como tiene que ser o si obedecen, la persona tiene la promesa. Si no, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios promete bendiciones y vemos, promete bendiciones al pueblo de Israel si obedecen los mandamientos. Si obedecen los mandamientos, pero advierte de maldiciones si no lo hacen. He puesto delante de ti, dice el Señor, delante de ti he puesto la bendición o la maldición. Si tú escoges la bendición, te va a ir bien. Si tú escoges la bendición, te va a ir mal. Y escogiendo la maldición. Eso es. Entonces, mire, hay una relación de arrepentimiento y fe en todo esto que tiene que ver con esa voluntad. Y un ejemplo común de voluntad condicional de Dios, nos enseña la teología misma cristiana, es la salvación. Dios desea que todos se salven, ¿cierto? Lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 4. Dios desea que todos se salven, que esa salvación sea para todos, pero esa salvación está condicionada. ¿Sabe por qué está condicionada? Está condicionada porque si la persona se arrepiente, si no se arrepiente, aleluya, ¿ven? Entonces hay una condición allí, nos enseña. Es decir, Dios ofrece la salvación a todos, pero no todos serán salvos, a menos que cumplan con la condición de creer y de arrepentirse. Si no, no hay salvación. ¡Wow! Hay una intervención divina. Lo vemos en la palabra de Dios. Dios expresa que podría cambiar su curso de acción en función cómo actúen las personas. Dios lo puede hacer. Se lo digo
Jeremías. Si en Jeremías 18, capítulo 18, verso 7 en adelante dice, allí Dios declara que si anuncia la destrucción de una nación, pero esta nación se arrepiente, dice que cambiará su decisión y no la castigará. Aquí el arrepentimiento es la condición de Dios para alterar ese juicio. Y ahí está. Mire, si Adán no hubiese pecado, hoy no hubiese el pecado que hay. Si Adán no hubiese pecado, pero pecó. Y nos pasó todo esto que estamos pasando. ¿Ven? Pero también tenemos la ciudad de Nínive, había sido sentenciada, pero Dios cambió la sentencia de Nínive. ¿Por qué? Porque se humilló. Ahí está en Primera de Crónicas, en el capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y invocar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo les voy a oír desde el cielo, les voy a perdonar su pecado y voy a sanar su pecado. ¿Se dan cuenta? En resumen, la voluntad condicional es la que depende prácticamente de la actuación del hombre. Dios da lo que dice que va a dar si el hombre hace lo que Él quiere que haga. Entonces Él va a cumplir con su sentencia o viceversa. Es eso. La voluntad perfecta ahora. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Y muchos hemos escuchado acerca de esto, de la voluntad perfecta de Dios. Y esto se refiere al plan que Dios ha ideado, un plan supremo que Dios tiene para la humanidad y para cada uno de nosotros. Y se considera que esta voluntad está en armonía con la naturaleza que es Dios, lo que Él es, que es un Dios amoroso, es un Dios justo. Amén. Y que Él siempre busca el bien máximo para sus hijos. Esta voluntad perfecta es la que podríamos decir que es la mejor ruta que cualquiera de nosotros puede tomar para alcanzar una vida plena en comunión con Dios. Hay características de esta voluntad perfecta de Dios. Soberanía y sabiduría. Dios siendo omnisciente y omnipotente. Omni en latín es todo. Dios siendo que lo sabe todo y siendo que lo puede todo, Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Incluso cuando no lo comprendamos, Él lo sabe. Entonces, Dios quiere un bien mayor. La voluntad de Dios siempre va a estar orientada al bien, incluso cuando las circunstancias parecieran adversas. Él siempre va a estar allí. Gloria a su nombre. Su guía, su ética, su voluntad perfecta. Esa voluntad perfecta de Dios se refleja en sus mismos mandamientos, en sus enseñanzas, en los valores que la palabra de Dios me da a mí como cristiano, en el amor, en su justicia, en su misericordia misma. Dios me guía, Dios me guía moral y éticamente, porque me enseña a través de ello lo que yo debo de hacer. Hay una paz, hay una plenitud en esta voluntad. Si queremos vivir en la voluntad perfecta de Dios, tenemos que saber que esta paz, esta voluntad nos lleva a una paz que vamos a tener en nosotros interiormente. Vamos a sentirnos algo allí profundamente en nosotros.
hay algo que está allí, que se siente en armonía con lo que Dios quiere en la profundidad de nosotros. ¡Wow! Entonces, la voluntad perfecta de Dios es su plan ideal para nosotros. Y se revela en su palabra. ¿Ven? Se revela a través de ella. Se revela a través de la oración. Se revela a través de la obra del Espíritu Santo mismo en nuestras vidas. Eso nos lleva a vivir una plenitud espiritual. Nos lleva a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Me entienden ustedes? Sí. Entonces, la voluntad perfecta es cuando Dios decreta algo para alguien o para cualquier grupo y lo ejecuta directamente o indirectamente. Esa voluntad de Dios da o no da, hace o no hace, o Él usa a alguien para hacerlo, pero lo lleva de alguna manera a cabo. Por eso, esta voluntad no puede ser violada. A pesar del intento del mismo hombre de evitarla, a pesar del pecado mismo, Dios sentenció al hombre a muerte y el hombre muere hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para no morir cuando nos creó en el huerto del Edén. No morir. Éramos perfectos. Pero entró el pecado y entró la muerte. Y fíjense ustedes que cuando ustedes ven la historia de esos hombres, ¿qué ven? Hombres que duraron miles de años. Esa era la secuela de la eternidad que quedó en el hombre. La secuela de la eternidad que quedó en el hombre. Por eso esas personas duraron muchísimo tiempo. Dios cumplió su voluntad perfecta en Jacob, aunque la acción de Jacob fue pecaminosa. Dios actúa. Dios cumplió en Moisés su voluntad, cumplió en Israel su voluntad, a pesar de Israel. Dios cumplió. ¿Sabe? En el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo habla en el capítulo 9, 15, 18, los versos 15, 18, 20 y 21. Le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. De manera de quien quiere ni tiene misericordia, al que quiere endurecer, lo endurece, como hizo con el faraón. Mas antes, hombre, dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow. ¿Quién se mete con Dios? Dios tiene la voluntad. Dios hace como Él quiere. ¿Oramos para conocer la voluntad de Dios, ya ir cerrando, o porque la conocemos? Porque ya la conocemos. Primera de Juan 5:14 dice que es la confianza que tenemos delante de Dios o de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Entonces, conocemos cómo Dios actúa, conocemos la voluntad de Dios en esa forma. Ya nosotros sabemos lo que Dios quiere para nosotros en muchos aspectos. ¿Sabe? Dios quiere que seamos cada día mejores cristianos. Amén. Yo le digo a los estudiantes aquí, cuando era director en Venezuela de un seminario, yo le decía: mire, usted no recibe el título o el diploma de haber terminado algo de teología para usted tener el diploma.
Usted está estudiando aquí para ser mejor cristiano. Se lo digo en saludo a los estudiantes. Usted estudia la palabra de Dios para ser mejor cristiano. Dios quiere que seas mejor cristiano cada día, que seas mejor padre, que seas mejor hijo, que seas mejor ciudadano, mejor jefe, mejor empleado cada día. Él quiere que prediquemos su palabra. Él quiere eso. Él quiere que nos instruyamos. Hay gente que yo escucho y me da de todo escucharme. Yo voy a orar a ver si Dios me permite prepararme. Porque Dios quiere que nos instruyamos en su palabra. Usted no tiene que pedirle permiso al Señor si es tu voluntad. Dios quiere que usted se instruya en su palabra, que usted se coma la palabra, que usted se introduzca en la palabra, que usted aprenda de la palabra, porque ella es la que le va a sacar las chiripas, las cucarachas de su cabeza. Y va a crecer, y va a madurar, y va a ser un cristiano como Dios quiere que sea. Dios quiere que seamos mejores cada día, que crezcamos en todo. Y sobre eso nosotros tenemos que orar. No pedirle al Señor permiso Señor, dame permiso para ser buen hijo, porque he sido mal hijo. No, Dios está en ti. Dios quiere que seas mejor hijo, que ames a tu papá y a tu mamá y que los honres. Y eso no quiere decir que usted va a estar metido todos los días allí, o que usted sea papito ¿cómo es? El niñito de papá y de mamá y que le esté diciendo a la mujer, no, el mejor plato me lo ha hecho mi mamá. No, porque le van a dar con un sartén. No se quiere eso, pero sí que los ames y los honres y estés pendiente de los viejos. Que ames esos viejos, que los adores en el sentido de tenerlos presentes. Dios quiere que tú ames a tu esposa, la cuides, la guardes, la trates como a vaso frágil. Hay esposos que tratan a la esposa. A los trancazos, con los palabrotas, ay, esta mujer, ay, que provoca darles y enseñarlos y llevarlos a encerrarlos y cambiarles la mente, porque a mí me da de todo cuando veo a un hombre tratar mal a una mujer. Mi madre, yo no tuve padre, mi madre siempre me enseñó, las mujeres se tratan con delicadeza. Mi madre era cristiana. Y eso es lo que yo he tratado a mi esposa, la trato con delicadeza, como a vaso frágil. Mi esposa me da gracias, mi amor, por cuidarme, gracias. No, mi amor, es que eso está en mí, porque el Señor quiere que yo sea así. Mi nuera, cuando me ve, me dice, ay, gracias, suegrito, por su hijo que me enseñó, él me cuida, él me ama, él me trata de lo mejor. Yo doy gracias a Dios por mi esposo, pero usted tiene que ver con eso. Yo le enseñé lo que Dios me enseñó a mí. Así enseñé a mi hijo, tengo uno solo, y lo enseñé. Le dije, hijo, usted a su esposa la debe de tratar como una princesa, una reina. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere eso. Dios no quiere que usted trate a su esposa a los trancazos. Dios no quiere que usted trate a su hijo a los golpes, con palabras gruesas. No, Dios quiere que los trate de una manera hermosa, a la familia. Entonces, ¿dónde está el Cristo que murió por ti? ¿Dónde está el Espíritu Santo que habita en ti? ¿Dónde está? ¿Dónde lo está dejando? ¿En el closet? No, lo tienes allí. Y llegamos a la iglesia, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga, que va a venir. Si está con... Tú tienes el Espíritu Santo allí.
no me gusta que la iglesia dé la bienvenida al Espíritu Santo. Eso me dice a mí que entonces no lo tienen. ¿Cierto? Porque yo a mi esposa no le digo, bienvenida hoy, mi bella, bienvenido esposo. Ella no me dice eso todos los días, porque yo vivo con ella. ¿Usted se imagina que todos los días me dé a mí la bienvenida en la casa? Eso es ridículo. ¿Verdad que sí? Entonces hay cristianos, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué bienvenida si el Espíritu Santo está allí? Cada uno de ustedes. Ustedes se van, Él se va con ustedes, no se queda aquí. A veces tenemos como la ideología de los judíos. Vamos al templo porque ahí está Dios. Esa fue la enseñanza, pero en el Nuevo Testamento no. El Espíritu Santo vino para habitar en nosotros, nos hizo un templo interior, dice el griego, el naos. Es un templo interior donde Él vive y vive allí para guiarte, para estar contigo, para estar en los momentos difíciles, en los momentos donde necesitas la guianza. Allí está el Espíritu de Dios. Amén. Dios está contigo. Amén. Dios puede cambiar las cosas. Sí, las puede cambiar. Cambió la sentencia de Nínive. Con la oración, sí. Si oramos, sí, Él puede cambiarla. Pero a veces no la cambia. O sea, no se trata de que tú encasilles al Señor o a mi Dios. No. Él lo quiere hacer, lo hace. En caso del rey Ezequías, cambió. No se murió. Le dio unos años más porque se arrepintió y. Ok. Pero Pablo le pidió, Señor, sáname de este hijo. ¿Y qué le dio el Señor? Bástate mi gracia, amigo mío. Usted camine y acuérdense que entre más usted se sienta débil, más fuerte se hace en el Señor. A veces me dice, hermano Dani, yo quiero orar por usted para que. Yo no he orado para el Señor, y que mi oración no se queda en el techo. Yo he orado, pero el Señor igual me hace sentir en mi corazón como el apóstol Pablo. A ver, tú no te decías que ibas a seguir adelante así tuvieras dolor. Yo lo dije, a veces uno no tiene que hablar. Lo dije una vez por allá en un pueblo, en un país, le dije al Señor, Señor, así yo tenga dolor en mi pierna, así. Ay. Ahora no tengo dolor, ahora no puedo caminar bien. Ahora no puedo, donde realmente me siento bien es cuando estoy predicando, usted me ve y estoy, pero cuando bajo allá, ay Dios mío. Aleluya. Pero sí, no me sana, yo sigo adelante. ¿Cómo está usted, Danis? ¿Cómo está, hermano Danis? La gente cuando me pregunta así, yo le digo, mire, yo estoy ahorita como la mata de sandía. ¿Y cómo es eso, hermano Dani? ¿Cómo es la mata de sandía? Yo estoy por el piso, pero dando fruto. ¡Aleluya! ¡Amén! Así tenemos que estar nosotros. Momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de tribulación, de enfermedad. Seguir sirviendo al Señor. ¡Amén! No achicapalarse. Estoy teniendo problemas en mi hogar, estoy teniendo problemas con mis hijos, estoy teniendo problemas en el trabajo. Problemas siempre van a haber. Amén. Pero por eso yo no voy a llevar una carota a la iglesia. Hola, ¿y cómo te quítese eso. Deje la cara allá afuera y aquí tiene que tener la cara de gozo. Porque en medio del gozo, el gozo que usted tiene en su corazón no depende de la circunstancia de lo que esté pasando allá, que si no consigue trabajo, que si no tiene vivienda, que si no tiene esto, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que Dios habita en ustedes. Les he explicado todo esto porque no hay regla fija para Dios. A veces queremos fijar a Dios con una regla. Y Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y si no
no lo hace, se te acabó la casa. A mi suegro le robaron el auto recién sacado de la agencia, me acuerdo, en Venezuela. Se lo robaron. Y ese viejo decía, Señor, devuélveme mi carro. Y yo lo escuchaba en la madrugada. Devuélveme mi carro, Señor, es de tu siervo. Y yo le decía a mi esposo, habla con tu papá porque parece que se le soltó el tornillo. ¿Quién van a regresar ese carro? Y ese carro ni existe ya. ¿Saben? Pasaron 9 meses y él seguía hablando. Tenía carteles por toda la casa, versículos. Y para mí eso es un don de fe, porque la fe mía no era como la de él. Y una vez tocaron en la puerta, no estaban ellos, estaba yo solito. ¿Saben para qué permitió el Señor eso? Para que me comieran mis palabras. Y él lo había dicho. Le dijo, Dani, aquí me van a tocar la puerta a traer mi carro. Yo le dije, Aleluya. este abuelo ya se le fue. Se le explotó el cerebro ya. Abrí la puerta. Ajá, dígame. El señor Francisco Rodríguez. Dios no está, soy yo su yerno. Dígame, ¿qué puedo servirle? Le dice, soy el comisario fulano de tal y vengo a entregarle su vehículo. ¿Cómo es que vengo a entregarle su vehículo? ¿Cómo así? Bueno, se lo recuperamos y hace meses está, pero no lo habíamos dado con él. Ay, Señor, una cosa muy por dentro. Dios, perdóname. Perdóname porque tú haces las cosas como tú las quieres. Y aunque nosotros digamos lo que queramos decir, por eso le digo, no hable mucho, el que habla mucho peca mucho. Aunque nosotros pensemos como pensemos, Dios actúa como Él quiere actuar. Dios no puede ser manipulado. No. Oramos y Dios va a actuar. Si nosotros conociéramos a Dios como deberíamos de conocerlo, ¿cómo actuaríamos nosotros? Diferente. Quiero terminar, porque si no, no me van a volver a inventar. Mire, esto no se trata de vivir por vista, se trata de fe. Y la fe no tiene lógica, Dios no tiene lógica. Si usted anda buscando un Dios con lógica, no lo va a conseguir. Dios no tiene lógica. La fe es creemos en Él por fe. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. He traído esta palabra del Señor para animarnos. En medio de jocosidad y todo, he querido ser un poco jocoso, pero para que ustedes entiendan que tienen un Dios que Él sabe lo que usted necesita. Él lo sabe. Y le puso el paracleto al lado suyo. Y ese paracleto, ¿sabe lo que hace? A veces nosotros no sabemos pedir, pero Él con gemidos indecibles, Él clama a Dios por nuestras necesidades. Y Él sabe cuál es tu necesidad. A veces creemos que son gemidos. A veces entonces ven a cristianos, ¡ay! Y pegaron los gritos. Y no se sabe, en el original no se trata de gritos y gemidos así manos. No se trata de eso. Es un idioma interno, celestial, que tiene el Espíritu Santo con Dios. Es un idioma. Se trata de algo que hace el Espíritu Santo con usted, sabiendo lo que usted necesita. Gloria a Dios. Aleluya, póngase de pie. Y termino así.
cuál es su situación. Yo quisiera saber muchas veces, y a veces como pastor, cuando era pastor yo lo decía, mire, si usted no me cuenta a mí como pastor cuál es su necesidad, ¿cómo carrizo voy a saber si yo no soy adivino? Yo no soy de esos adivinos profetas que están ahora que dicen, y tú naciste en el 1984. ¿Sí? ¡Ay, no la pegué! Y tu papá es fulano de tal. Así ahora adivinando las cosas. No, yo no soy adivino. Ni tampoco soy profeta ni hijo de profeta. Soy un simple hombre de Dios que ha decidido seguirle. Desde muy niño, 9 años tenía cuando yo recibí al Señor. Y mi juventud la pasé en el Señor, seguí al Señor. Salí a misiones muy temprano. Antes de que me nombraran misionero, yo tenía 15 años, yo recogía ropa, ¿sabes? Yo recogía ropa y cosas. Hermano, usted tiene algo que no le sirve, una plancha, algo. No, sí, dame, toma. Y yo recogía eso, yo me iba solito, yo no le decía nada. Yo me iba solito para esos lados donde había gente necesitada y yo le decía, mira, necesito una plancha, aquí le trae su plancha. Y hacía cosas siempre, tenía un llamado de los 14 años. Y Dios me preparó mucho, hace mucho. Mi niñez fue difícil. Mi padre me dejó a los 5 años. Estaba enfermo de polio, un niño que no caminaba. Que nadie daba medio por él. Yo sentía pena porque yo creía que mi padre se había ido por culpa mía. Yo pensaba que mi padre se había ido por él. Porque a lo mejor él quería un hijo que corriera o que jugara fútbol. Y no lo tuvo. Fue una niña muy dura para mí. Pero Dios tocó a los 9 años mi vida. Un amigo mío, estudiábamos 3er grado y él me habló del Señor. Por eso usted tiene que enseñar a sus hijos a que deben de predicar. Él me habló en el recreo. Me dijo, Danis, hay un Salvador que me salvó a mí y te puede salvar a ti. Y yo le creía a él. Y me salvó a mí también. Y me llamó. Mi primer versículo fue Romanos 8:32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Fue mi primer versículo. Y ese versículo se quedó para toda mi vida. Hasta el día de hoy ese versículo es mi versículo. Quería ser como el apóstol Pablo. Le decía, Señor, yo quiero ser como Pablo. Y fui como Pablo. Fui misionero. Estuve por Latinoamérica. Yo tomaba autobuses cuando comencé. Yo caminaba. Cruzaba las fronteras caminando. Pero yo tenía un llamado. Después fue que me apoyaron y podía tomar avión. Pero yo fui por todos los lugares. Pudimos levantar iglesia en Colombia, en Bolivia, en Perú. En varios países, en mi país. Y hasta el día de hoy, el Señor está aquí conmigo. Él quiere estar contigo siempre. No te aflijas. No te aflijas. No le eches la culpa a nadie. Pero estás aquí porque el Señor ha tenido un propósito contigo. Y te digo, como dicen los mexicanos, échale ganas. Échale ganas. Sigue adelante. No te achicomanes. Si has creído en el Señor Jesucristo, Él está contigo. Amén. Señor, he predicado tu palabra en esta mañana. Gracias por tu toque
encasillarte, no meterte en una caja, no manipularte con nuestras heridas y nuestros problemas, sino seguir adelante como personas maduras, que nada tiene que ver lo que nos pasa con el amor tan grande que tú nos has dado y el gozo y la felicidad que tenemos en nuestro interior. Y que un día se acabará todo esto, todas esas cosas se acabarán y viviremos solamente para ti. Y eso es lo que tú quieres que aprendamos desde aquí, desde este momento, desde la tierra, que aprendamos a vivir para ti solamente. Que las cosas del mundo no tienen nada que ver con nosotros. Que nuestra cultura es la cultura del cielo, no es la cultura del país donde nacimos. Ya no más. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Bendícenos. Guía a cada quien, Señor. Mira su corazón, mira su necesidad. Obra como tú quieras. Haz en ellos como tú quieras. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Que en ningún momento pensemos que tú nos vas a dar lo que nosotros queremos. Es lo que tú quieras, Señor. Para eso somos tus hijos.